Dale. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos haciendo una nueva experiencia educativa. Es la primera vez que estamos trabajando por esta vía, con un aprendizaje, ¿no? Y vale la pena señalar que este aprendizaje que tenemos que hacer de esta nueva forma de comunicarnos tiene que ver con que estamos en plena pandemia de coronavirus. Me interesa dejarlo planteado acá, porque no es algo externo a lo que vamos a hablar, ni es algo externo a lo que hacemos cotidianamente, sino que toda la situación generada a partir de la pandemia de coronavirus y todo el replanteo de nuestra forma de ver nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de ver la cuestión de la salud y la enfermedad, nuestra forma de ver el problema de las drogas, nuestra forma de ver los dispositivos de tratamiento, las estrategias de prevención y demás. Yo creo que a lo largo de esta pandemia y cuando Dios quiera podamos salir de aquí, todo eso que sabíamos habrá cambiado para siempre. Y hemos tenido que aprender nuevas cosas, muchas de las cuales serán seguramente muy buenas en nuestra vida de relación, en nuestra vida cotidiana, en la capacidad de ver y reconocer y cuidar al otro. Y muchas de esas cosas habrán cambiado también unas cuantas dimensiones de lo que es el problema de las drogas y de lo que es el modo en que trabajamos con ellas. Así que, bueno, estamos en ese contexto pensando juntos y trabajando. El PowerPoint que vamos a trabajar es sobre políticas públicas en drogas, que es uno de los temas que yo habitualmente trabajo. El tema de políticas públicas es muy amplio y tiene muchas aristas. Yo voy a ir trabajando algunos temas que están vinculados con el tema políticas públicas para entender cómo se piensa una política pública y cuáles son las discusiones centrales, desde cómo definir qué entendemos por drogodependencia, cuáles son los dispositivos que entendemos que deben ser los que tenemos que desarrollar para atenderlos, desde cuáles son los marcos de referencia que tenemos que tomar para trabajar en esto, hasta cómo pensamos cada uno en nuestras prácticas respecto de lo que hacemos día a día, ¿no? Y desde ahí seguramente irán saliendo temas que iremos pensando, o por lo menos los voy a ir planteando para que ustedes lo puedan pensar, y cuando nos volvamos a juntar, ahí lo vamos a poder conversar. Bueno, a ver cómo es. Primero, para pensar, nosotros en general somos prácticos, o sea, trabajamos en el campo de la rehabilitación y algunos también de la prevención, y entonces sabemos mucho o tratamos de pensar mucho sobre cosas prácticas, cómo se hace un grupo, cómo se hace una intervención, cómo se hace un proceso terapéutico, cómo se hace un programa de prevención, cómo se hace una intervención, cómo se hace un taller, porque eso hace nuestras prácticas, nuestra vida cotidiana, digamos, en el trabajo institucional. La mirada sobre políticas públicas nos lleva a salir de nuestras prácticas y a mirar las cosas de una distancia un poquito más amplia, ¿no? No pensamos tanto en lo que hacemos, sino en la relación que hay entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer. Y muchas veces implica que nos replanteemos gran parte de lo que sabemos y de lo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces, para pensar en políticas públicas hay una serie de materiales que deberíamos tener en cuenta, que son materiales que vienen planteando los organismos internacionales que se ocupan de las políticas de drogas, que luego son tomados por los gobiernos para definir lo que van a hacer o lo que dicen que van a hacer o lo que nunca van a hacer, ¿no? Entonces, para aquel que quiera profundizar y trabajar estos temas,
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicó ahora, lo pueden encontrar en la página, el Informe Mundial sobre Drogas de 2019, que tiene datos muy, muy buenos y muy actualizados de cómo es el problema del consumo de sustancias en todo el mundo. Si no quieren abarcar tanto, bueno, se puede trabajar sobre la estrategia hemisférica y el plan de acción 2016-2020 de la CICAD, que trae todas las estadísticas y toda la estrategia de trabajo que se ha definido para todos los países de nuestra América y particularmente para nuestra América Latina, ¿no? Ese es un marco de referencia interesante para pensar cómo piensan nuestros países las políticas de drogas, ¿no? Hay algunos trabajos sobre el consumo de sustancias en el hemisferio, hay un estudio de la CICAD, que la CICAD es la oficina de la Organización de los Estados Americanos, la oficina específica que se encarga de trabajar sobre política de drogas. Después hay muy buenos trabajos de investigación en la página de CEDRONAR, en el Observatorio Argentino de Drogas, pero muy buenos trabajos que han hecho gente muy valiosa, que son amigos queridos y que sabemos que son hechos con absoluto compromiso y con absoluta inteligencia. Y después hay algunos libros y algunas publicaciones que no se las voy a detallar ahora, prefiero planteárselos a lo largo del desarrollo del PowerPoint, o bien se los mando después junto con la bibliografía, ¿no? Bueno, para pensar un poquito sobre política de drogas, hay 5 o 6 puntos que hay que tener en cuenta. Primer punto. Vamos a ir tomando mate para hacerlo más ameno. Del otro lado está como interlocutora mía Ana Paula, que se va a soportar toda la clase estoicamente para después pasárselas, ¿no? Bien, el primer punto tiene que ver con cómo se caracteriza el problema del consumo de sustancias, ¿no? Básicamente la discusión que se ha venido dando, en algunos casos se ha saldado sobre algunos ejes, pero en general la discusión continúa, es poder tener en claro si el consumo de sustancias y las adicciones son un problema de salud, si es un problema social, que en general cuando uno habla del problema social, queda vinculado el tema de las drogas al problema de la marginalidad, la exclusión, la pobreza, ¿no? O a las características consumistas de nuestra sociedad. Ambas consideraciones son bastante erróneas, ¿no? Asignar el consumo de drogas, vincularlo solamente con la pobreza y con la marginalidad, o plantear que como estamos en una sociedad de consumo, entonces uno consume y parte de lo que consume son drogas, son dos miradas que empobrecen mucho la posibilidad de entender de qué estamos hablando. Así que yo preferiría que las descartemos y que después las vayamos repensando, ¿no? Para algunos el consumo de sustancias es un estilo de vida. Por ejemplo, gran parte de las organizaciones, las comunidades terapéuticas que surgieron a principios de los 50, a fines de los 50 y que se desarrollaron hasta hoy, si uno lee algunos de los teóricos, Jordi León, por ejemplo, plantea que el consumo de drogas es un estilo de vida. Un estilo de vida equivocado que debe ser corregido a partir de aprender otro estilo de vida que está sustentado y orientado por criterios que son adecuados para la sociedad en la que uno vive, ¿no? Ese punto de vista ha sido uno de los ejes centrales de las comunidades terapéuticas de Estados Unidos, que tiene una mirada más conductual, más conductista, pero que ha servido en gran medida y en muchas comunidades todavía un aspecto de esta mirada sigue presente, ¿no? Y después hay otras discusiones sobre si las personas consumen droga porque se han alejado de Dios, y entonces alejarse de Dios trae como resultado las malas prácticas,
una mala espiritualidad, y entonces el problema del consumo se vuelve casi un problema moral o religioso, ¿no? Es otra de las desviaciones. Ya veremos cómo articular la espiritualidad y el tratamiento, pero entender que consumir drogas está vinculado con el pecado y con el malestar, con el Dios en el que uno cree, es una mirada que no permite trabajar adecuadamente sobre el problema que realmente ocurre, ¿no? O ver el tema de las drogas como un problema de seguridad. Entonces, en lugar de terapeutas y de operadores, ponemos policías y gendarmes. Todos sabemos, los que estamos acá presentes, que no es la respuesta más adecuada, ¿no? al padecimiento que tiene una persona que consume drogas, ¿no? Entonces, bueno, digo, ¿cómo consideramos, qué entendemos, qué tipo de problema entendemos que es el problema de las drogas? Bueno, voy adelantando un cachito. Desde la neurobiología hay una explicación que ustedes van a tener médicos y psiquiatras muy interesantes en las clases de Fogler, que van a explicar todo el enfoque de la neurobiología, ¿no? Está muy interesante como complemento de todo lo que sabemos, ¿no? Habla de que el problema de las drogas es un problema que básicamente tiene que ver con la dinámica del cerebro, con el impacto que tienen las drogas en un determinado... Es compleja la explicación, yo la voy a hacer muy sencillita, porque además no soy médico, soy sociólogo, entonces hay cosas que se me escapan. Que las drogas impactan en el circuito de recompensa, y entonces esta conducta, que es consumir, genera un nivel de placer tal que el funcionamiento del cerebro empieza a demandar y a exigir que esa conducta se repita cada vez con más frecuencia para obtener cada vez más placer. Entonces eso hace que el consumo sea compulsivo y que lleve a que el nivel de consumo empiece a perturbar y a deteriorar todos los circuitos de funcionamiento del cerebro, ¿no? Para mi gusto, el problema de esta mirada, o sea, todos los desarrollos de la neurobiología son riquísimos y son muy interesantes y necesarios que los podamos entender. Pero solamente entender que el problema del consumo tiene que ver con el mal funcionamiento de un circuito cerebral, lo digo así muy esquemáticamente, si me escucha un médico se va a enojar conmigo, implica desconocer el contexto social, cultural, económico, espiritual, político, en el que se construye una persona como sujeto, y en el que una persona adquiere sus prácticas y sus preferencias y su modo de vivir. Entonces no se puede explicar, desde mi punto de vista, solamente desde el funcionamiento neurobiológico, la cuestión del consumo. Esto después lo podríamos conversar, pero bueno, me parece interesante que lo puedan reflexionar. Después hay otra mirada que también es un poquito desde lo social, una mirada desde una línea de pensamiento que es el constructivismo, que plantean que en realidad lo biológico no tiene nada que ver en el tema de las drogas. Que todo lo que uno consume, cómo lo consume, para qué lo consume, el efecto que le causa y el efecto que espera uno cuando consume, está determinado exclusivamente por la cultura. Aquí no entra ni la biología, ni el cerebro, ni nada. El sujeto está absolutamente determinado por la cultura y por el medio donde vive, ¿no? Es una mirada radical que ustedes la pueden ver en el texto de Oriol Romaní, que se llama Las drogas, sueños y razones, lo tengo por ahí escrito. Es un libro que se pueden bajar de internet y que es excelente, excelente, excelente. Es un libro que hay que leer. Tiene este punto de vista, me parece que un poquito... Y además son libros que tienen un tiempo, o sea, entonces yo creo que a lo mejor Oriol Romaní hoy estaría planteando algunas otras cosas, ¿no? Respecto de esta cuestión. Oriol Romaní, Domingo Comas, son autores españoles que tienen, por lo menos conmigo, me gusta cómo escriben y me gustan sus planteos, ¿no? Incluso
desde planteos con los que a veces uno puede estar más o menos de acuerdo. Y después, si quieren leer, también se bajan de internet un libro que es largo y muy polémico, que es La historia general de las drogas, de un señor que se llama, un filósofo que se llama Antonio Escotado, que es un sujeto que plantea la necesidad de que se liberalice la producción, venta y consumo de drogas, y que el problema de las drogas está planteado por la cantidad de prohibiciones y la imposibilidad que uno tiene de aprender con tantas prohibiciones, de aprender a drogarse de una manera que no sea peligrosa. Más o menos es un resumen de Antonio Escotado, pero creo que es una persona brillante que hay que leer porque nos interpela en un montón de cosas. Pero digo, volviendo, el problema de las drogas es un problema de salud, es un problema social, es un problema religioso, es un problema neurobiológico. Bueno, yo pienso, y acá les planteo un esquemita que si alguno ya participó en una clase lo habrá visto, que lo uso siempre. Yo pienso que el consumo de sustancias es un fenómeno complejo. Un fenómeno complejo quiere decir que está determinado por muchas variables, que no tiene una sola explicación ni una sola forma de ser explicado. Y tiene que ver con esta idea de que los individuos, que somos nosotros, si bien tenemos una interioridad, también tenemos un exterior. Y que esa separación interior y exterior no está tan clara ni está tan tajante. Descartes la planteó de una manera, René Descartes, o Descartes, porque lo van a ver así, es el primer filósofo de la modernidad. Para no irnos por las ramas, ese individuo que soy yo, que tiene una interioridad y que tiene una exterioridad, en realidad todo eso existe al mismo tiempo. O sea, mi interioridad, mi historia desde que fui gestado, desde la genética que heredé de mis familias y de las distintas ramas familiares de las que vienen mis padres, toda mi estructura biológica que determina que yo tenga cierta predisposición a que me pasen ciertas cosas, a que me enferme de ciertas otras, a que tenga determinado tipo de cabello, que tenga determinado carácter y demás, son uno de los factores que están en juego, pero nunca jamás la cuestión genética me determina en última instancia. ¿Por qué? Porque además del componente genético, yo tengo un componente psíquico, que es toda la historia afectiva que tuve con mis padres desde que fui engendrado. Si me esperaban, si no me esperaban, si a partir de mí la familia se unió o se desunió o se... X cantidad de cosas que hacen que mi familia se haya ido relacionando conmigo desde que yo era un feto hasta que fui un bebé en la panza, hasta que nací, y esa es mi historia psíquica. Entonces ahí se junta la historia biológica, la cuestión genética y la historia psíquica, que también empieza a ser social, porque además yo fui gestado y nací y viví en una familia, en un contexto microsocial, dice aquel esquemita que armé yo, que es mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis abuelos, si los tuve, si no los tuve, cómo me trataron mis padres, cómo me socializaron, porque en el contexto familiar donde yo nací, aprendí cosas básicas, ¿no? Aprendí cómo manejar el afecto, cómo manejar, cómo hablar, cómo dirigirme con las personas, cómo manejar la cuestión del respeto y la inclusión del otro, el cuidado del otro. Fui más cuidado, fui menos cuidado, me crié con la violencia como algo cotidiano en las relaciones interpersonales, o con el afecto como algo cotidiano, o con el desapego. Son cosas que van enseñándome y construyéndome en una línea, que me van dando determinadas herramientas para que yo me relacione con nosotros y con el mundo. Pero a la vez, esa familia donde yo nací vive en un barrio. Y en ese barrio yo nací, crecí, caminé, me hice mis amigos, y con ellos aprendí un montón de cosas. La familia y el ámbito comunitario generalmente son los espacios de aprendizaje
de lo que se llaman las prácticas sociales y culturales que uno aprende desde muy chiquito en adelante, hasta la adolescencia, ¿no? Entonces, cuando uno es adolescente y tiene sus amigos, aprende sobre sexualidad, aprende sobre la violencia, aprende sobre la amistad, aprende sobre la tolerancia, aprende sobre la posibilidad de querer mucho a alguien o no quererlo. O sea, es un espacio donde me sigo construyendo como sujeto. Y a la vez esa comunidad existe en un contexto más amplio, que es la ciudad por ahí donde vivo. Y esa ciudad es parte de un Estado, y ese Estado es parte de un proceso internacional que es la globalización, que todos lo conocemos a través, como la imagen más habitual, más familiar, son las redes sociales, es Internet que me conecta con el mundo. Digo, cuando yo era chico, hace no mucho, 40 años, no existían las redes sociales, con lo cual nuestro mundo era muchísimo más chico, y el mundo, los países, los continentes, estaban absolutamente lejos, en tiempo y en espacio, ¿no? Hoy el mundo está al alcance de la mano. Hoy estamos viviendo día a día lo que pasa en Italia, lo que pasa en Francia, y eso nos condiciona bastante en términos emocionales, por un lado, y en términos de políticas de salud pública, por otro, como país, ¿no? Entonces, todas estas interacciones nos van constituyendo como sujetos. Digo, uno vive en un país donde se considera que las drogas son malas y las prohíben y persiguen a los consumidores, o uno vive en un país donde se considera que no todas las drogas son malas y que no son tan malas y que en lugar de perseguirlos se los atienden con un problema de salud, y que incluso algunas drogas se permiten que se produzcan y que se consuman. Digo. Eso también determina mucho cómo van a ser mis consumos y cómo va a ser mi relación con las sustancias, ¿no? Porque eso también me lo van a enseñar en la escuela, directa o indirectamente, me lo van a enseñar en la iglesia, directa o indirectamente, si voy o si no voy. La cuestión del respeto de los derechos humanos, todo esto que ahora estamos viviendo, desde hace 10, 15 años a esta parte, toda la inclusión de la cuestión de género, la cuestión del respeto a los derechos humanos, como elementos constitutivos de nuestra vida cotidiana, que a más de uno le irrita, a otro le gusta, a otro no le importa, pero son elementos que hace 20 años atrás no estaban en juego, y que hoy, cuando trabajamos y pensamos en las drogas, sí están en juego, y que tenemos que aprender. Por eso digo, esta es la complejidad en la que se constituye una persona. Por eso que ese individuo que está en esa cantidad de marcos microsociales, familiares, comunitarios, del país y del mundo, no hay una sola forma de explicar por qué se droga. No hay una sola forma de explicar por qué una persona se droga hasta que se muere. No hay forma de explicar desde un solo lugar por qué un nene de 8 años consume cocaína y marihuana. Entonces, para esto, ¿qué quiero decir? Bueno, tenemos que tener una mirada integrada. Ni lo social explica todo, ni lo psicológico explica todo, ni lo neurobiológico explica todo, sino que tenemos que tratar de tener una mirada compleja. Bien, seguimos avanzando, porque me interesa por lo menos plantear la idea. Ahí nuestra amiga Ana Paula me va a decir si venimos bien. Perfecto. Vamos a seguir. El segundo punto, bueno, antes, ¿cómo se va a definir el problema de las drogas? Va a depender de muchas cosas, ¿no? Si uno tiene un gobierno más autoritario, es más probable que defina que a los drogadictos hay que perseguirlos y hay que ponerlos presos. Si uno tiene un gobierno más democrático, capaz que tenga una mirada distinta, que entienda que el problema es un problema de salud y que entonces hay que generar condiciones para que los chicos vivan mejor, que haya más inclusión social, y que entonces, si consume, en lugar de meterlo preso, hay que darle oportunidades para que se cure y que tenga un proyecto de vida. Va a depender de elementos políticos e ideológicos, en principio, cómo se va a pensar una política de drogas. Y después, en lo que van a escuchar muchas veces, que se llama la evidencia científica. Hay, de 10 años a esta parte, hay una enorme cantidad de investigaciones
se ha generado muchísimo conocimiento desde la universidad, desde las organizaciones sociales, desde el Estado, acerca de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan para resolver el problema de las drogas. Por ejemplo, durante muchos años pensamos que estaba bueno hacer charlas en las escuelas para explicar a los chicos lo mal que te hace la droga. Cuando se empezó a investigar sobre esto, nos dimos cuenta que eso no servía para nada, no tenía ningún tipo de influencia para que los chicos puedan cambiar su actitud frente a las drogas. Al contrario, en muchos casos se le daba mucha información más de la que necesitaban. Y esto muchas veces generaba la conducta contraria. Los chicos iban a probar a ver si era así como se decía. Durante mucho tiempo se pensó que las campañas televisivas que decían no a la droga es mala, o maldita cocaína, como se llamó en los 90, era una forma impactante de llevar un mensaje saludable a la sociedad, y las investigaciones demostraron que toda la plata invertida en ese tipo de campañas fue plata perdida porque no sirvió absolutamente para nada. Y empezaron a darse cuenta que de pronto era mucho mejor trabajar cuando trabajaba en prevención en las aulas, trabajar en ni siquiera hablar demasiado de drogas, sino hablar de las conductas y los vínculos y el modo en que los chicos se trataban entre ellos y cómo se cuidaban y cómo se respetaban y cómo eran solidarios. Porque parecía ser que si uno fortalecía todos los lazos de solidaridad, de amistad y de cuidado, eso favorecía el desarrollo de conductas y de prácticas que eran preventivas frente a un montón de problemas, particularmente al de las drogas, ¿no? Entonces, decía la evidencia científica, no parecía, decía que era mejor trabajar sobre el vínculo que establece cada uno con los demás y no tanto sobre la sustancia, ¿no? Durante muchos años parecía ser que había que trabajar sobre la sustancia. La persona tiene que dejar de consumir, porque ese es su problema. La evidencia científica nos fue mostrando también que dejar de consumir no resuelve nada. Y una persona que consume es una persona que establece un vínculo determinado con una sustancia, que en general es problemático para su salud, y que para resolver ese vínculo hay que entender qué le pasa a la persona, no qué hace la sustancia. Ese cambio es radical. Si no entendemos eso, seguimos peleándonos contra el porro y no vemos qué le está pasando a los chicos, ¿no? La evidencia nos fue mostrando estas cosas. Entonces, cuando nos dijo la evidencia, muchachos, hay que trabajar sobre las personas, bueno, ¿sobre qué? Entonces empezó a desarrollarse la neurobiología, las distintas teorías psicológicas, y desde las comunidades terapéuticas, que es un poco desde el lugar que yo he venido trabajando, ahora trabajo en otro lado, se les voy a contar, se fue generando mucho conocimiento, no tanto psicológico o médico, sino vincular. ¿Cuáles son los vínculos que hacen que las personas se sientan mejor y que de esa manera puedan construir un proyecto de vida saludable y piola para sí mismo y para los demás, ¿no? Eso lo aprendimos, ese componente de lo afectivo, de lo emocional, de la comunidad de amigos y de gente como un elemento curador y sanador, eso lo aprendimos y lo generamos desde las comunidades terapéuticas. Y por supuesto, fue un poco el criterio que otros modelos de trabajo, por ahí los tratamientos ambulatorios, los hospitales de día, fueron también sosteniendo y desarrollando. Lo que cura siempre es la capacidad de incluir al otro y de ser incluido por el otro. Uno se enferma cuando se queda solo. De drogas, se enferma psicológicamente, se enferma orgánicamente. Cuando se te quiebran las redes sociales de pertenencia en las cuales uno le encuentra el sentido a su vida, que nunca es individual, sino que siempre es colectivo. Yo encuentro el sentido a mi vida en un contexto de gente y de amigos con el que compartimos partes de esos sentidos de vida. Digo, para mí esto es central, porque nos diferencia claramente del modelo médico hegemónico o del modelo psiquiátrico tradicional, ¿no? Nosotros tenemos que saber mirar cómo construir un vínculo con el otro, confianza, amistad,
cómo manejar las emociones, cómo ser honesto, cómo saber mirar a la cara. Eso es la construcción central que hacemos desde el lugar del operador socioterapéutico, ¿no? Que no es pavada. Bueno, ¿cuáles son los consensos en toda la discusión sobre drogas que hay en el mundo y en todos lados? Las discusiones son bastante Boca River, pónganle, o San Lorenzo Huracán, o lo que sea, Rosario Central Newell. Las discusiones son muy controversiales y muy violentas. Bueno, las cosas que acordamos todos a esta altura del baile es que todo programa de drogas tiene que trabajar sobre la inclusión social, es decir, sobre romper las situaciones de marginalidad, de pobreza y demás, sobre la integración social, que es romper con la fragmentación que existe en personas que a lo mejor no están excluidas del sistema, pero que viven aislados y ensimismados, desconociendo la presencia del otro. Hay un video sobre el coronavirus de un médico español, que después se los paso si quieren, está enojadísimo y de hecho se pone bastante picante con los jóvenes españoles de clase media, media alta, que viven encerrados en sus móviles y que van a los hospitales desconociendo todas las cosas que le plantean salud pública para cuidar la situación, a exigir que les tomen las pruebas de coronavirus cuando en realidad no tienen síntomas, o no tienen ninguno de los síntomas que dicen el sistema público que hay que tener en cuenta. Entonces habla del nivel de individualismo, de aislamiento y de desprecio por el bien común y el bien colectivo que estos jóvenes manifiestan, ¿no? Eso se llama desintegración social, donde cada uno entiende que lo único importante es uno mismo, ¿no? Esto es producto, en parte, de toda la visión del neoliberalismo y de la posmodernidad. Hay un libro interesante para ver esto, si tienen ganas de leer, que se llama En busca de la política, de Zygmunt Bauman, que plantea cómo la desintegración de los proyectos comunitarios, proyectos políticos que nos engloban en alguna mirada sobre el futuro, cada uno termina haciendo lo que le parece, en la lógica de buscar un enemigo contra el combatir, ¿no? Bueno, el otro elemento es que todo programa sobre drogas tiene que respetar, tiene que incluir el enfoque de derechos humanos, tiene que incluir el enfoque de género, que el enfoque de tratamiento y de prevención tiene que ser un enfoque integral, es decir, un enfoque que no solo se fije en el sujeto, que no haga pie en la sustancia, se fije en el sujeto, en su familia y en su entorno, que haya una integración de los servicios, es decir, que el tercer sector pueda trabajar con el sector público con el sector privado, el primer nivel de atención articulado con el segundo con el tercero y así sucesivamente. Esa es un poco la idea de integración de los servicios. Que la problemática es compleja, no es bueno o malo, lindo o feo, y que la comunidad donde vivimos es un ámbito donde también tenemos que intervenir, ¿no? Esos son los acuerdos básicos que deben considerarse para una política de drogas. Después, el otro punto, ¿cómo vamos con el tiempo? Perfecto, bueno, gracias. El segundo punto está planteado para pensar una política de drogas es tener una idea acerca de cómo es el problema. La pregunta es, ¿quiénes consumen? ¿Cómo consumen? ¿Para qué consumen? ¿Dónde consumen? Porque si no entendemos eso, no se puede hacer una política. Yo no sé, si yo armo una política para prevenir en los jóvenes el consumo de heroína, en un país como Argentina, donde no se consume heroína y lo que más se consume es marihuana, y lo que más se consume es alcohol, entonces mi política va a estar absolutamente equivocada. Voy a hacer algo que a mí me parece que estaría bueno, pero que no va a servir. Entonces,
La posibilidad de tener estadísticas claras es fundamental. Entonces, fíjense, yo acá les dejé algunas estadísticas de consumo de la población mundial. Si ustedes se meten en el informe mundial sobre el consumo de drogas, van a encontrar ahí también estadísticas interesantes. Y les muestro algo de los estudios que se venía haciendo en CEDRONAR. Y esto es histórico, yo lo voy actualizando, pero siempre pasa, siempre se ve lo mismo. Si uno mira quiénes consumen, qué consumen, quiénes y a qué edad, uno ve, voy a tomar alcohol, marihuana y cocaína, ¿no? Uno ve que entre los 12 y los 17 años, el 53% de los jóvenes, niños y jóvenes escolarizados consumieron alcohol en el último año. Ahora, si uno mira entre los jóvenes de 18 a 24, el consumo salta casi al 80%. Casi el 80% de los jóvenes de 18 a 24 años consumió alcohol en el último año. Es decir, entre la franja de 12 a 17 y la franja de 18 a 24 hay un salto casi de 30 puntos y un poquito más. Desde el punto de vista de la mirada preventiva, sigamos con los números, ahora volvemos a la mirada preventiva. Si uno mira la marihuana, los niños y jóvenes de 12 a 17 años, el 4,9, casi el 5% de ellos consumió marihuana en el último año. Ahora, eso salta 10 puntos cuando llegamos a los jóvenes de 18 a 24 años, el 15% consumió marihuana. ¿Cómo se pasa de un 5% de marihuana al 15%? Quiere decir que entre las edades, entre la franja de 12 a 17 años, después de ahí hay un salto cualitativo muy grande, y a los 18 años se empieza a consumir mucho más, y en la franja de 18 a 24 hay un problema serio de consumo. Es así con la cocaína, lo van a ver, que pasa del 0,4% al 3%. ¿Sí? Los psicofármacos, en los últimos 10 años los psicofármacos, los estimulantes han crecido de manera asombrosa, y básicamente este consumo crece en jóvenes, niños y adolescentes y en mujeres. Entonces, cuando uno tiene este mapa, dice, bueno, en la adolescencia, entre los 2 y 17 años, hay un nivel de consumo alto, que explota cuando los chicos pasan de los 17 a los 18 años. Ahora, de ahí sacamos conclusiones. Primero, el alcohol es uno de los consumos más problemáticos que tenemos en esa franja de edad. Después siguen los psicofármacos, después sigue la marihuana y después sigue la cocaína. Ahora, para que esto sea así, hay un problema previo que es el problema del consumo en los chicos más chiquitos. Porque para que entre los 12 y 17 años el 53% esté consumiendo alcohol, quiere decir que ya se viene consumiendo desde antes de los 12 años. Entonces tenemos que pensar, estos números nos dicen que tenemos que pensar una política de prevención y de educación en relación al consumo de sustancias en los chicos más chiquitos, en la primaria. Y por qué no en el jardín de infantes, es decir, que tenemos que construir como política de Estado una cultura del cuidado para que cuando estos chiquitos lleguen a la edad crítica de los 12 en adelante, cuando uno se empieza a relacionar con los espacios donde circula más fuertemente el tema de las drogas, tengan estos chicos ya herramientas emocionales y conductuales y de contexto y de relación que le permitan ser más fuertes y protegerse y tener una mirada más crítica frente a las situaciones complicadas relacionadas con el consumo, ¿no? Para eso sirven las estadísticas, porque son aburridísimas las estadísticas, son aburridas para leerla y para explicarla, así que espero no se hayan aburrido mucho. Sí. Bueno, continuamos. Yo le voy a ser sincero acá. Estamos grabando esta clase y en el piso de abajo de mi departamento está mi hijo Amadeo mirando dibujitos y cada tanto hace algún que otro
especie de motín a los gritos y demás para que le cambien los dibujitos, y bueno, a veces se va a escuchar en la grabación, pero no pasa nada. Bueno, entonces estábamos viendo algunas cuestiones que tienen que ver con la importancia de las estadísticas, ¿no? Estas imágenes que están acá son un poquito viejas, tendré que contarles, pero nos vamos a ir un poco... Simplemente, ustedes van a ver que acá se habla de uso, abuso y dependencia, que era un poco el criterio que se utilizaba para entender toda la dinámica del consumo. Que decía que una persona primero hacía uso de las sustancias y eso tenía un nivel de riesgo muy bajo, en algún momento empezaba a hacer abuso y ahí el riesgo empezaba a aumentar y en algún momento terminaba en la dependencia. Entonces había dos formas de entender esto, por separado o articulado. Por separado uno entendía y decía, bueno, este muchacho o esta muchacha hace uso nomás de sustancias, con lo cual en lugar de internarlo hay que hacer un tratamiento más educativo. En cambio, este otro muchacho abusa de las drogas, a lo mejor tiene que meter en un ambulatorio intensivo, ¿no? El problema de estas categorías es que se confundía en el sentido de que parecía que inevitablemente uno, si empezaba a hacer uso, después iba a hacer abuso y iba a terminar siendo dependiente. Eso no... La evidencia científica demostró que no es así. Que hay muchas personas que hacen uso y nunca pasan a abusar de las drogas. Hay muchas personas que hacen uso y a veces abuso, pero no se vuelven drogodependientes. Y que hay muchas personas que se vuelven dependientes de las drogas. Pero no es inevitable que uno pruebe una droga y termine siendo drogodependiente, porque si no, todo estaría puesto en las características de la sustancia. Y en realidad, como decíamos antes, para que una persona pase del uso a la dependencia, a la drogodependencia, hay un camino larguísimo. Y hay un camino larguísimo donde a esa persona le pasan o le pasaron cosas muy serias en su vida y en su contexto y en su entorno y demás, para que termine con el suficiente nivel de, por llamarlo de alguna manera, daño psicológico, personal, emocional, conductual, para volverse una persona drogodependiente, ¿no? Entonces, hay que entender esto, no hay una linealidad donde uno va y viene, ¿no? Esto por un lado. Después, esta manera de considerar el tema del abuso fue cambiando en los últimos tiempos, un poco más progre, ponele, y se pasó a hablar de consumos recreativos, consumos problemáticos y consumos no problemáticos. En el supuesto de que hay ciertos consumos de sustancias que no generan ningún problema, y que hay algunos consumos que sí generan problemas, y que son esos donde hay que intervenir, ¿no? Y que hay, como lo vemos en la discusión de la marihuana, consumos recreativos que no tienen necesariamente riesgo, y consumos terapéuticos, como el de la marihuana, donde hay un nivel de confusión importante, porque parece que fumarse un porro te cura de algo. Entonces, no sé si voy a tener tiempo de meterme en este tema, pero es interesantísimo poder pensarlo, y si no en algún momento lo vamos a trabajar, como esto la discusión sobre el uso recreativo de la marihuana y el uso medicinal de la marihuana. Y cómo el uso medicinal no tiene absolutamente nada que ver con el consumo y con el fumar un porro, sino que tiene que ver con la posibilidad de sintetizar algunos componentes del cáñamo, de la cannabis sativa, que mediante un proceso químico se transforman en una medicación que habitualmente tiene en general una serie de funciones que básicamente son analgésicas y para el cuidado del dolor, etcétera, etcétera. Es más complejo, después me voy a meter, pero es necesario mantener las cosas bastante separadas. Entonces hoy estamos en esta discusión, si hablar de consumo problemático, de consumo no problemático, etcétera, etcétera, etcétera. Yo generalmente no me gusta entrar en estas discusiones semánticas, porque generalmente no llevan a ningún lado, llevan más bien a posicionamientos ideológicos que son los que menos ayudan a entender un poco esta
Creo que todo consumo tiene algún riesgo, y que ese riesgo no está puesto en la sustancia exclusivamente o estrictamente, sino en la persona, en el modo que la usa, en el contexto que la usa. Esas son las cosas que tenemos que ver. Paula, me preguntás algo, ¿no? ¿No? Ah. No, no importa, vi unos cositos. Bien, continuamos. A ver. Bueno, después tenemos que ver, ahí se me fue un poquito. Como tercer punto, una política de drogas tiene que analizar cuáles son los factores de protección. Esto lo van a ver seguramente en prevención, así que no me voy a quedar mucho acá. Tiene mucho que ver en cómo promover los factores que protegen a las personas del consumo de sustancias y cómo trabajar para limitar en lo posible los factores de riesgo. Por ejemplo, la escolarización es un factor de protección para los chicos. Si los chicos van a la escuela, si pueden sentirse bien en la escuela, contenidos, si pueden aprender, no solo pasan tiempo fuera de la calle, digamos, la primera idea que es muy básica, sino que además aprenden, establecen vínculos, desarrollan su capacidad crítica, desarrollan su capacidad de pensamiento, desarrollan afectos, tienen una red de amigos a los que cuidan y que lo pueden cuidar. Esa red de amigos y esos afectos que se van aprendiendo en ese contexto se llevan también muchas veces a la casa y a la afuera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, un chico que está escolarizado accede a un montón de recursos a los que no accede un chico que no está escolarizado. Recién veíamos estadísticas que yo les planteaba de chicos que están yendo a la escuela. Ahora, si uno ve las estadísticas de los chicos que no van a la escuela, el consumo de pasta base, el consumo de cocaína, el consumo de marihuana y de pastillas es muchísimo más alto que el consumo de los chicos que sí van a la escuela, ¿no? Lamentablemente no tenemos muchas estadísticas para comparar, pero uno que trabaja en el terreno esto lo ve perfectamente. Otro factor de protección es la familia. Una familia donde el papá y la mamá de pronto pueden trabajar, que tiene una estabilidad económica, que tiene un salario que les permite proyectarse y darle seguridad a sus hijos, y que tienen la capacidad de manejarse con afecto, con cuidado, y que no tienen ni la violencia ni la agresividad como un modo de resolución de problemas, sino que es una familia que puede manejarse desde el afecto, de la responsabilidad. Ese es un factor extraordinariamente maravilloso para la protección de los chicos. Sentirse queridos, sentirse que hay un adulto que va a responder por ellos, que le va a poner los límites cuando corresponde y que lo va a querer siempre, por más que a veces tenga que decirle que no. Y que ese papá y que esa mamá les pueden dar la seguridad de que no se van a quedar sin comer, no se van a quedar en la calle y sin casa, por ejemplo. Ese tipo, la familia en ese punto, es un factor de protección. Por eso aquellos chicos que vienen de familias fuertemente deterioradas por dinámicas internas o por la marginalidad o por la violencia y demás, son chicos que están mucho más expuestos a las conductas de riesgo vinculadas no solamente con el consumo de sustancias, sino con otras cosas. Pero digo, esto de los factores de riesgo es muy importante que para ser tenido en cuenta cuando se piensa en una política de drogas, porque una política tiene que apuntar a promover los factores de protección y a reducir los factores de riesgo, sean individuales, sean familiares o sean sociales. Después hay una discusión, el cuarto punto, que tiene que ver con el tipo de legislación que se necesita. Acá nosotros atravesamos como dos periodos. Nosotros tenemos la ley 23737 que rige la cuestión de las drogas, que establece penas para los traficantes y que también establece algunas penas más pequeñas para las personas que son detenidas con sustancias en su poder. Por ejemplo, el clásico momento en que detienen a un pibe porque tiene 2 porros y le hacen una causa penal, ¿no? Hay una serie de críticas contra esa ley,
¿Por qué? Y porque esa ley parte de una idea vieja, viejísima, y ya estaba equivocada cuando era nueva esa idea hace 40 años, de que el consumidor es parte de la cadena del narcotráfico, porque si no hubiera quien consuma, no hubiera quien produce. Es una idea un poquito, iba a decir cuadrada, pero no. Es una idea un poquito, no sé cómo llamarla, sin desubicarme, pero errada, ¿no? Porque es mucho más complejo la dinámica. Entonces, en los últimos años se viene discutiendo qué hacer, si las leyes punitivas o las leyes prohibitivas de la tenencia, porque la prohibición es sobre la tenencia. En general, consumir drogas no está, salvo en algunos países que cuesta la vida a los chicos, consumir no es un delito. Lo que es un delito es tener sustancias encima. Entonces la discusión empieza a ser, bueno, a partir de cuánta sustancia uno tiene, tengo 3 porros, ¿eso es para consumo personal o es para... Si tenés 5 ya es para tráfico? Y si además tenés 5 y varios billetes de 10 pesos en el bolsillo es porque estabas vendiendo. Entonces eso es para tráfico y eso implica una pena. Esas son las discusiones. ¿Cómo se reglamenta la tenencia de sustancias de un individuo? ¿No? ¿Cuál es el límite? Entonces empieza, que hemos tenido en nuestro país, la discusión sobre la despenalización. La discusión es complejo, yo voy a tratar de ser muy sintético, pero y les doy algunos ejemplos y materiales para que lean. Una cosa es despenalizar y otra es descriminalizar. Despenalizar significa que si a una persona le encuentran una cantidad de sustancias para consumo personal, por ejemplo, en general toda la discusión es sobre la marihuana, 2 cigarrillos de marihuana, esa persona no va a ser intervenido por la justicia penal, no va a tener una causa penal. Esa es la despenalización. En algunos países dicen, bueno, no vas a tener una causa penal, pero vas a tener una sanción administrativa, tenés que pagar una multa. Ahora, si ya te agarran 14 veces con 3 porros encima, es posible que ya te comas un mes preso. Pero se saca del circuito penal, sigue siendo una transgresión, nada más que uno paga una multa o una contravención. En algunos lugares, además de eso, te mandan al servicio de salud, como en Portugal. En otros países, y hay como ya 18 países de América Latina y cada unos cuantos estados de Estados Unidos, donde se descriminaliza. Es decir, que tener sustancia para consumo personal no es considerado un crimen. Entonces no pasa nada. Si es un crimen, traficar. Entonces ahí está la discusión sobre cómo se establecen lo que es para consumo personal y lo que es para tráfico. En algunos países la ley determina que tanta cantidad de sustancia es para consumo personal, por ejemplo, 4 porros de marihuana o media libra de, no sé la medida, o 0,50 gramos de heroína es para consumo personal, y si tenés más de eso es para tráfico. En otros países no se establecen cantidades. Es el juez el que decide si lo que vos tenés encima es para consumo personal o no, y en función de eso. Bueno. Hoy ya casi no estamos discutiendo la despenalización. Hoy en la Argentina se está discutiendo la regulación. Que más de una persona, fácil de asustar, dice, regulamos las drogas y entonces ahora todo el mundo se va a drogar y demás. Bueno, no es tan así. A ver. La despenalización, cualquier medida jurídica no va a empeorar o a mejorar la cantidad de gente que consume drogas. Entonces, fíjense, Uruguay tenía despenalizada la tenencia de todas las sustancias para consumo personal desde el año 1974. Y Argentina, por el contrario, tenía penalizada toda la tenencia de todas las sustancias para consumo personal. Sin embargo, la diferencia, si uno comparaba los escolares argentinos con los escolares uruguayos, el nivel de consumo era similar. ¿Qué quiere decir esto? Que
la sociedad no va a consumir más o menos porque su legislación sea más punitiva o menos punitiva. Va a consumir más o menos de acuerdo a qué sistema de salud tenga, a si se invierte o no en prevención y en educación, a si se invierte en el trabajo con los niños, niñas del jardín de infante, en promover una vida saludable, sana y recursos para cuidarse o no. Sí, va a depender de un montón de cosas que no tienen que ver con la legislación. La legislación lo que va a hacer es ordenar un poco la cuestión jurídica y por ahí salvaguardar que un pibe que porque tenía 2 porros en el bolsillo no se coma una causa penal y termine preso junto con el Chapo Guzmán, para exagerar un poco. Esa es la discusión. Entonces, la discusión sobre la regulación es un pasito más. Uruguay es el primer país en el mundo que reguló. ¿Qué quiere decir? Se regula el mercado de la marihuana. El Estado establece las reglas de juego y define quién va a producir, cómo se va a vender, de qué manera y cómo se va a comprar y cómo se va a consumir. Es el Estado el que maneja el mercado y define cómo son las cosas. Distinto al modelo estadounidense, donde el Estado no cumple ninguna función y el que regula es el mercado. Y ahí también es otro problema más complejo, ¿no? La experiencia de Uruguay tiene una serie de problemas importantes, por ejemplo, que es cómo se corta el acceso al consumo de marihuana de los menores de edad, que son los que no pueden acceder a comprar la marihuana en los circuitos legales. Es entre otros muchos problemas. Y, por ejemplo, no ha medido un factor esencial que es cuántos casos de esquizofrenia se han disparado a partir del aumento del consumo de marihuana, a partir de la liberalización, digamos, del consumo de marihuana. Hay varios estudios que analizan la relación entre cuadros de esquizofrenia y consumo de sustancias, y consumo de marihuana. Entonces, en la Argentina, la discusión que se viene, o que se venía, ahora el coronavirus arrasó con todo y no sé dónde ha parado, era la regulación del mercado de la marihuana. El Estado puede establecer qué compañías se iban a producir, cómo se iba a producir, qué tipo de semilla, con qué cantidad de THC, y de ahí con qué potencial psicoactivo, cómo se iba a comercializar, a través de las farmacias o los supermercados, de dónde, cómo se iba a comercializar, quiénes podían acceder a comprar, cuánto iban a poder comprar y dónde lo iban a poder usar. Todo eso iba a estar regulado por el Estado. Ese creo yo que es la discusión que se vendrá el año que viene, cuando empecemos a juntar todos los ladrillos de la destrucción que va a dejar el coronavirus. Si no la vieron, vean la película The Wall de Pink Floyd, al final donde están los chiquitos recogiendo todos los restos de la batalla. Es la imagen que se me cruza por la cabeza. Además de que la película de Pink Floyd es extraordinariamente buena desde el punto de vista musical y artístico, y además creo que es una explicación maravillosa, una de las posibles, acerca de cómo la relación entre la sociedad, la familia y los chicos y el consumo de sustancias. Cómo se construye un adicto, ahí lo tenés maravillosamente explicado. Veanla. Muy bien, les paso acá algunas experiencias, por ahí hay que actualizarlo un poco, sobre Inglaterra, Portugal, cómo es la legislación en cada uno de estos países, Holanda, para que ustedes vean la diferencia radical que hay entre unos países que han liberalizado algunas cosas, otros que liberalizaron todos y otros que prohibieron todo, y que más o menos tienen los mismos niveles de consumo, digamos, ¿no? A ver. La otra discusión, que es la que venimos manteniendo hace un largo tiempo, tiene que ver con la idea de qué dispositivos de la sociedad tienen que hacerse cargo de afrontar el problema de las drogas. ¿Es el Estado y el sistema de salud el que tiene que hacerse cargo exclusivamente de afrontar la atención a los adictos y la prevención? Y las organizaciones de la sociedad civil, que somos nosotros, o las comunidades terapéuticas, tienen que desaparecer
Esa es una de las discusiones que estamos teniendo ahora, ¿no? Si el Estado va a poder articular sus recursos con los recursos que desarrollaron las ONGs y armar una red de diferentes dispositivos y diferentes niveles de atención para trabajar tanto en prevención como en rehabilitación, o el Estado va a determinar que las organizaciones de la sociedad civil no tienen por qué estar metidas en este tema, y entonces cualquier persona que tenga un problema de consumo de sustancias o de salud mental tiene que ir al hospital público y ver si puede curarse ahí. Ahí te la regalo. Ya, yo creo que va a haber bastantes problemas, porque esa mirada más reduccionista de que solo el Estado se va a hacer cargo, lo que va a hacer es que proliferen las organizaciones ilegales y clandestinas, que hoy hay un montón, donde se violan sistemáticamente los derechos de las personas que van a buscar tratamiento ahí, desesperados porque no saben dónde ir, ¿no? Nosotros entendemos, yo entiendo, que es necesario desarrollar todos los recursos. Es decir, el Estado, los hospitales públicos, el sistema público de salud, tiene que tener en los diferentes niveles de atención ámbitos donde trabajar sobre la prevención y el tratamiento de las adicciones. Y a la vez ese sistema tiene que articular con las redes de organizaciones que vienen trabajando hace 35, 40 años, porque las organizaciones de la sociedad civil están establecidas en el territorio. Y en años de experiencia tienen equipos profesionales, cuando digo profesionales hablo de psicólogos, psiquiatras y de operadores socioterapéuticos, capacitados y con mucha experiencia para trabajar, y tienen un plus que tiene que ver con el compromiso personal, emocional y afectivo en los procesos de tratamiento de los muchachos y muchachas. Y ese es un plus que en general el Estado no lo tiene. Entonces, articular una red de estas características donde se pueda trabajar en prevención, tratamiento, educación, reducción de daños, dispositivos comunitarios, trabajar sobre procesos de abstinencia o trabajar sobre procesos de disminución de consumo. Si alguien fuera un poco inteligente, tendría una política de drogas que junte todos estos recursos y que tenga toda esta oferta amplia de dispositivos. ¿Por qué? Y porque hay gente que va a funcionar bárbaro en una comunidad terapéutica, pero también hay gente que en una comunidad terapéutica le va a ir muy mal, y posiblemente eso profundice sus problemas en lugar de resolverlos. Y hay gente que a lo mejor, desde cierto punto de vista, necesita una internación, pero no se la banca, y a lo mejor va a funcionar bien en un sistema ambulatorio. Y hay gente que a lo mejor hay que acompañarla mientras consume, porque no puede hacer otra cosa. Hay muchas veces que uno no puede. Pero ese acompañamiento en algún momento va a permitir que esa persona pueda pedir ayuda y la reciba. En el camino no tenemos que hacer una misa en contra de las drogas, sino que tenemos que construir un lazo de afecto, de cuidado, de respeto por la decisión del otro, hasta que ese lazo de confianza y de solidaridad y de acompañamiento, donde yo acepte que el otro no pueda cambiar, y me baje de mi historia donde yo tengo que salvarlo. El salvacionismo, por favor, les pido, tenemos que erradicarlo de nuestras prácticas. Nosotros no salvamos a nadie, y nadie tiene que salvarse, para eso tiene que ir a la iglesia si quiere salvarse. De las drogas uno transforma su vida y hace un camino de crecimiento, de proyecto y otra cosa. Pero eso lo hace en la construcción de vínculos con el que tengo al lado. No voy a decir la patria es el otro porque me meto en un problema que no me quiero meter. Pero el construir los lazos es nuestro trabajo, es nuestra especialidad, es lo que cura y que le da a la gente la posibilidad de sentirse parte de algo, y cuando vos te sentís parte de algo, te dan ganas de vivir. Y cuando te dan ganas de vivir, bueno, haces cosas que van en línea con eso, de crecer, de sentirte bien, de hacer el bien a los demás. Digo, eso lo vamos a aprender tal vez ahora, si no se fueron de paseo a Pinamar este fin de semana, capaz que lo aprendemos ahora con esta pandemia, ¿no? Donde lo que yo haga le va a complicar la vida al otro, o no. Y ahí no me queda más que pensar en el otro.
Bueno, esto es, entonces, son varias ideas que están acá en juego. Daría esto para una clase de 5 horas, pero sobre la solidaridad. Lo que cura es la solidaridad, es la amistad, es el afecto, es la mirada del otro, siempre, siempre. Después vienen toda la infraestructura y la parafernalia tecnológica que aprendimos en la universidad. Pero si no somos capaces de establecer un vínculo de afecto y de cuidado, todo lo demás no sirve para absolutamente nada. Bien, ahí lo tengo a Amadeo gritando un poco, así que les pido disculpas, pero bueno, es parte del proceso de aprendizaje. ¿Qué vamos a hacer? Y ¿cómo estamos con el tiempo, Ana Paula? ¿Cuánto nos queda más o menos? No te escucho. No me escuchás. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. 20 minutos, más o 20. menos, 20, 30 aprox. Bueno, bueno. Eh, Yo, sí, estoy limitando al máximo mis ganas de intervenir. No, intervení. No, ya está, ya pasó. Siga, siga. Bueno. No, estos minutos me gustaría, en todo caso, a ver, voy viendo. Esperen, estoy mirando porque estoy seleccionando algunos. Vamos a pasar todo esto. Ahí voy, no, estoy viendo, lo tengo acá. Bueno, pasamos varias cosas. El sexto punto, más o menos lo que venimos hasta ahora está ordenado, ¿no? Ana Paula, ¿te parece? Sí, bueno. Ahora, de todas estas reflexiones que hicimos, dependen de algo que se llama voluntad, digamos. Una política de drogas, la posibilidad de que tengamos buenos dispositivos, que tengamos capacitación para nuestra gente. Ahora voy a hablar de la calidad, que se me pasó un poquito. La posibilidad de brindar los mejores servicios posibles, la posibilidad de articular lo público con lo privado, con el tercer sector. Depende de algo que se llama voluntad política. Uno puede tener la... Primero, la voluntad política se define por a quién elige uno para que haga una política pública. Si vos elegís un astronauta para que se ocupe de una política de drogas, quiere decir que tu voluntad de cambiar el tema de las drogas en tu país no es muy convincente, ¿no? Un astronauta va a hacer lo que pueda, pero si hay algo que no entiende, es de drogas, ¿no? Ahora, si uno busca un buen especialista, una persona que tenga trayectoria y que conozca el mundo de las drogas, que haya trabajado con un adicto, que haya visto y resuelto problemas complejos, entonces esa persona va a estar calificada para pensar y va a tener la cabeza armada para saber escuchar, porque realmente lo que diferencia a un burócrata de un funcionario inteligente es la capacidad de escuchar, ¿no? En 40 años de discutir política de drogas, hemos encontrado más cantidad de burócratas que gente con capacidad de escuchar, pero es parte de la complejidad de nuestro mundo. Para una vez que uno eligió a alguien idóneo y capaz para el mundo, para trabajar en política de droga, si el jefe de gobierno no le da su apoyo político, esa persona no va a tener la fuerza para desarrollar y transformar lo que se quiere transformar. Imagínense. Ahora, si le da su apoyo político, pero no le da apoyo financiero, el señor tampoco va a poder hacer mucho, porque una política de drogas necesita alguien que sepa, que tenga un buen plan, que sepa escuchar a la gente que viene trabajando en esto, que tenga el apoyo político del gobierno que lo pone ahí, y que tenga apoyo financiero, porque si no, todo esto se queda en un montón de ideas maravillosas, que las podemos repetir en el cansancio, pero nunca se va a traducir en una política que transforme la vida de la gente en algo mejor. Y entonces en eso
es donde los que siempre pierden son los más pobres. Ahí sí, los más pobres. ¿Por qué? Y porque si vos no tenés un buen sistema público que facilite el acceso, solamente van a acceder a tratamientos de calidad aquellas personas que tengan recursos, ¿no? Eso se llama injusticia, se llama desigualdad, ¿no? Entonces una política pública puede reducir la desigualdad en el acceso a los recursos de salud o la puede potenciar al extremo, con la mejor de las intenciones y con el mejor corazón, con la mejor cara. Esto es así. Entonces, personas idóneas, proyecto adecuado, capacidad de escucha, voluntad política y voluntad de apoyo financiero. Sin eso no es posible una política de drogas. Yo hablaba de la calidad y después me voy a meter con los derechos humanos. La calidad es un poco largo, así que voy a tratar de ser... La calidad tiene que ver con... yo no les puedo... Nosotros trabajamos con situaciones muy complejas y con gente muy, muy frágil, en gran riesgo. Serrat dice, jugamos con cosas que no tienen repuesto. O sea, alguien se rompe y se rompe, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja con gente, tiene que trabajar con el máximo nivel de calidad, tiene que brindar lo mejor que tiene. Y lo mejor que tiene, lo mejor que tengo, yo no lo defino yo porque yo soy bueno y esto te doy lo mejor. Lo mejor está definido por estándares internacionales. Las investigaciones, la experiencia y demás ha definido que determinadas cosas son buenas y que determinadas otras no son buenas y que determinadas otras son decididamente malas. Entonces, tenemos que tener un equipo formado permanentemente. Una persona en el tema de drogas no se forma un día y ahí aprendió todo. En realidad ese día no aprendió nada, aprendió un poquito. Y lo primero que hay que aprender es que hay que seguir aprendiendo. Entonces, esto es como el coronavirus, que cambia cada semana a semana. Bueno, el fenómeno de las drogas es un problema dinámico y tenemos que estudiar y capacitarnos todo el tiempo. Nadie sabe de una vez para siempre, y yo creo que en este tema tiendo a pensar que la mayoría no sabemos nada. Y es mejor partir de ahí, porque si uno está demasiado seguro de sí mismo y se cree que la tiene clara, es donde le complica la vida a las otras personas. Entonces, tenemos que partir de esa base, tenemos que estudiar, tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser serios, y que el hecho de que yo sea bueno y tenga buenas intenciones no alcanza, y en la mayoría de los casos no sirve, si no lo articulo con una buena capacitación y un buen trabajo en equipo. Entonces, la institución donde yo trabajo tiene que capacitar a su gente permanentemente. Si la puede supervisar mejor, espacios para discutir los casos, espacios para pensar lo que estamos haciendo y cómo corregimos y cómo resolvemos y cómo manejamos situaciones difíciles. Las instituciones tienen que estar en buenas condiciones, los pibes tienen que comer bien. Parecen pavadas, pero son fundamentales. Comer bien, ser bien tratado, dormir bien, en lugares agradables. Después me dicen, sí, pero con lo que pagan, bueno, no sé, porque no me gusta plantear esa discusión así. Uno tiene que trabajar desde la calidad, no desde la caridad, desde la calidad. La calidad implica responsabilidad, implica, por ejemplo, un adecuado equipo para la adecuada gestión de recursos. Hace mucho tiempo que vengo planteando que las ONG tenemos que repensar nuestra forma de conseguir recursos. Porque la que teníamos hasta ahora vinculada con el Estado, las becas y demás, está empezando a hundirse con bastante celeridad, ¿no? El Estado tiene que garantizar el acceso, por eso el Estado es responsable de tener equipos profesionales bien formados, de tener un buen vínculo con las organizaciones y de tener buenos protocolos de derivación. Porque si no, el mismo Estado condena a los ciudadanos con menores recursos a 2 o 3 tipos de exclusión distinta. Por ejemplo, a recibir servicios que están fuera de los estándares de calidad. La calidad es uno de los temas centrales.
El otro tema es los derechos humanos. Convención Internacional de los Derechos del Niño, no lo escribí acá, pero es material de lectura obligatorio para esta materia. Convención Internacional de los Derechos del Hombre es el otro material de lectura. Derechos humanos, es lo que acabo de decir. Donde nosotros trabajamos, tenemos que garantizar ciertas cuestiones. Primero, el respeto a la persona que ingresa es exactamente igual a mí, así sea uno de los peores drogadictos de la historia de la humanidad. Y lo digo de una manera que no me gusta. Digo, esa persona es igual a mí. Lo que dice, lo que piensa y lo que cree tiene que ser escuchado y tiene que ser respetado. Yo no puedo pensar que porque esa persona está deteriorada y consumiendo, mi opinión es más valedera que la de él. Porque ahí estoy violentando sus derechos. Esa persona cuando ingresa tiene que saber a dónde ingresa, para qué y cuáles son las ofertas de tratamiento que le estamos haciendo y por qué le proponemos eso. En todo su derecho de saber, y no es lícito y no es ético, lo voy a poner en términos de comunidad, psicopatear a las personas para que hagan un tratamiento. Por ejemplo, inventando que guarda que viene la policía, que ese tipo de cosas, atenta contra los derechos de las personas. Esa persona tiene derecho a ingresar, a ser tratado como corresponde, a tener un lugar digno para dormir, para comer, para guardar sus cosas, a ser tratado con respeto y a elegir si se quiere quedar o no se quiere quedar. Esta idea de que como el adicto no puede tomar decisiones y eso me habilita a mí a forzarlo a que tome decisiones y demás, tenemos que erradicarlas para siempre de nuestra práctica y de nuestras ideas y de nuestra concepción. Nosotros no podemos, así como nos salvamos a nadie, no podemos obligar a nadie a que haga nada. Nosotros, el único rol que tenemos, y es fundamental, es acompañar un proceso, y ese proceso está construido con las decisiones que va tomando esa persona. Y lo único que yo puedo hacer es aceptar esas decisiones y, última, dar mi opinión y discutirlas, pero no puedo forzar a que cambie sus opiniones y que tome las mías. Digo esto porque me parece que en esas pequeñas cosas se juegan cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos. Entender que esa persona tiene el derecho a elegir, aunque elija algo que a mí no me gusta, y aunque elija algo que yo entienda que le va a hacer mal. Y esa persona tiene derecho a equivocarse 500.000 veces más hasta que tenga la posibilidad de aprender. Y yo tengo en todo caso que buscar la manera de generar condiciones para que esa persona aprenda. Ese es mi trabajo. El trabajo de la persona es ir aprendiendo de sus errores, de sus malas decisiones o de sus buenas decisiones, ¿no? O sea, que una persona, esto es Foucault, también teníamos que ver un poco. Que una persona tenga un problema de salud mental o de consumo de sustancias no lo inhabilita como persona, no inhabilita sus juicios y no lo hace alguien que es menos que yo. En el supuesto de que yo tengo el saber y tengo el poder y tengo la salud. Si no desarmamos esa relación asimétrica, no estamos trabajando desde un enfoque de derechos y no estamos trabajando dentro del marco de lo que es una comunidad terapéutica, en principio, o de lo que debería ser un tratamiento ambulatorio. Por ahí digo cosas obvias, pero me parece importante que las pensemos y que las verbalicemos en algún lugar, ¿no? No tengo derecho a forzar nada. La abstinencia no es necesariamente la panacea ni la resolución de ningún... Cada uno deja de consumir como puede, lo que puede, en el momento que puede. Una persona puede necesitar de 2 o 3 momentos de tratamiento para encontrar el punto justo para cambiar. No podemos juzgar a las personas por lo que hacen o dejan de hacer, porque si los juzgamos no los podemos ayudar y no los podemos acompañar. Y las personas tienen derecho a ser tratadas y respetadas. Y cuando una persona decide abandonar el tratamiento, más allá de los recursos terapéuticos y educativos que podemos poner en el juego para tratar de convencerlo y de ayudarlo a que reflexione y que
lo que sea, cuando decide y se quiere ir, se tiene que poder ir. Salvo que haya una ley que intervenga en ese momento y que determine que esa persona, por presentar situaciones de riesgo cierto e inminente, no puede tomar determinada decisión. Digo, estas cosas, y en eso hay que ver la ley de salud mental, lo que nos plantea, son fundamentales. Si no, en nuestra formación la tenemos que incorporar. No salvamos a nadie, entonces no tenemos el derecho de forzar a nadie que haga nada, aún con las mejores intenciones. El Estado, esa es la parte que nos corresponde. Entonces, lo que decíamos de calidad se junta con esto. A ver, si yo estoy trabajando en el espacio que sea, tengo que formarme, tengo que tener una supervisión de equipo, porque ese tiene que ver con mis derechos también, de que donde trabaje me cuiden, y donde trabaje podamos pensar juntos y podamos trabajar en conjunto sobre situaciones complejas y garantizar a las personas que lo vamos a tratar con lo mejor que tenemos y con los estándares que corresponden. Digo, es un juego que de ida y vuelta, ¿no? Entonces, Convención Internacional de los Derechos del Niño, para quienes trabajen con niños, niñas, adolescentes, Convención Internacional de los Derechos del Hombre, y no estaría mal leer alguna cosa sobre enfoque de género, porque me parece que es la gran deuda que tenemos ya va a haber alguna clase seguramente sobre enfoque de género. Rita Segato, La guerra contra las mujeres, es un libro que yo les propondría leer. Es un poco complicada la antropóloga querida, pero es brillante. Entonces, me parece que vale la pena romperse un poquito el cerebro para ver qué dice. O alguna de toda la literatura que está dando vueltas, yo es una de mis deficiencias, no tener trabajado el tema y estar buscando todavía a ver por dónde. Y es una deficiencia de las comunidades terapéuticas y de nuestros enfoques. Tenemos que ver no solamente cómo leemos a Rita Segato y cómo nos enteramos de la cuestión de género, sino el problema central es, una vez que entendimos el enfoque de género y el enfoque entre género y drogodependencia, cómo lo implementamos en el día a día de nuestras instituciones, en los diseños institucionales, en las formaciones de estos profesionales y las estrategias terapéuticas que llevamos adelante. Entonces, me parece que ese es un desafío. El día que yo pueda aprender un poco, voy a tratar de compartir con ustedes eso que aprendí. Por ahora tengo esa falencia, entre muchas. Hay mucho material. De hecho, perdón, Fabi, voy a interrumpir, que de hecho me parece que la cuestión de género es una deuda como con la sociedad toda, y por suerte ahora está como vos decís, hay un montón de bibliografía y hay un montón de información dando vueltas, y nada, lo que les iba a decir a los chicos es que van a tener 2 clases de género con muy buen material, así que bueno, ahí se pueden meter, eso. Además de Rita, que es una grosa, obvio. Que vale hablar. Aprovechen eso. Yo cuando termine de leer el libro de Rita Segato les cuento. Es más político pero tiene cosas interesantes que tenemos que aprender. Bueno, me parece que acá estamos, ¿no? Ana, vos estás ahí de supervisora general. Volví a silenciar. Sí, estás bien de tiempo, ¿eh? Así que si querés como decir algo más, tenés un ratito más. No, porque acá terminaría el Power. Perfecto. El Power y tendría otro para empezar, pero me parece que se va a hacer muy largo. Como quieras. Pará, voy a frenar este video entonces. Dale.